Donde los pájaros van de vez en cuando, están ahí un ratito, después se van volando o vuelven otra vez. Parece que cada uno quiere ocupar su sitio y nadie de ocuparlo definidamente. Bueno, amigos, os doy la bienvenida, nos damos todos la bienvenida y bueno, pues os confieso que es un placer compartir aquí el postre con vosotros y espero que a lo largo de este ratito pues podamos de poste a poste podamos charlar tranquilamente. Hola a todos. Hola Juan. Hola Juanito. Y hola a todos. Hola Juan. Hola. 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 Quería empezar con una frase que, siguiendo la tónica del tema de hoy, que el propio Vicente Bertrán Anglada nos dice al principio de su capítulo y que dice así: una inmensa vasija de vidrio arrojada al suelo se descompone en una cantidad infinita de fragmentos. Cada uno de tales fragmentos ha adoptado una forma particular y debido a ella se siente solitario, impleno y separado. Aquí parece que Vicente está queriendo describir y describe perfectamente cuál es la situación. Todo hombre, toda mujer, toda alma parece que nos encontramos a lo largo de nuestra vida. Y dejada esa frase ahí encima de la mesa, mientras observamos el fueguecito de la conversación, adelante muchachos. Bien, esa imagen es buenísima porque es como que te da esa idea de que somos cada uno piezas de un rompecabezas y realmente en ese rompecabezas el día que podamos tener una visualización de todo el rompecabezas armado podemos tener libertad, ¿no? Conociendo la verdad. Y sí, realmente yo creo que somos así, o como células de un mismo cuerpo, como de nuestro cuerpo físico. Las células son todas diferentes, una a lo mejor es de un dedo del pie, otra es del cerebro, pero juntas y trabajando armónicamente es como que nos permiten estar en este plano, ¿no? Y sí, y creo que es algo que se da así en todo el universo. A lo mejor hemos necesitado parte de nuestra historia para individualizarnos y llegar a nuestro punto, nuestra especialización, ¿no? o nuestra naturaleza. Pero sí no tenemos que olvidar que somos solo una parte cada uno de nosotros. Yo creo
que deberíamos hacer que ese todo del cual formamos parte, percibir que todos esos fragmentos que están alrededor nuestro, todos son sagrados, todos persiguen la verdad, todos hacen un contacto con el Dios de este universo, con la vida. Lo más importante es que comprendamos que esa verdad está contenida en todos y cada uno de nosotros, y que ninguno somos poseedores de la verdad, porque esa verdad la podemos desarrollar al máximo sin artificios, sin intermediarios, sin matices. Porque cuando hay matices, como las religiones o los líderes o los gurús, esos matices crean desunión, guerras, porque se creen poseedores de ello. Debemos perseguir la unidad que prevalece sobre la personalidad, sobre la forma, porque la unidad es el estado de conciencia sin forma. Bueno, a mí lo que me produjo esta analogía que hace Vicente de que una vasija se cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos, Sí. pero que cada pedazo tiene un recuerdo de la totalidad, ¿no? Y él dice, la vasija es Dios y los pedacitos somos los seres humanos, ¿no? Entonces es una manera sencilla de colocar la cuestión, porque estamos acostumbrados a que nos digan en las religiones que bueno, que venimos de Dios y que Dios está en nosotros y, claro. Y bueno, sí, tenemos un espíritu, el espíritu es Dios, pero es como que eso que se nos dice desde la religión es como que de tanto repetir es como que no lo creemos, ¿no? Pero es interesante eso de que Dios está en nosotros y que esa potencialidad divina puede desarrollarse, ¿no? en nosotros y volver a unirnos con Dios, es decir, los pedazos en la vasija, y digamos, esa percepción, esa intuición debería ser más fuerte en todos los hombres, ¿no? Porque no depende de la religión que te lo dice, sino que todos los hombres evidentemente tenemos, todos los seres humanos tenemos a Dios en nosotros, y eso es un potencial muy grande que no sé, yo por mi parte no me doy cuenta todavía, Sí, sí. avisoro la posibilidad, pero en la realidad cotidiana como que no me lo creo todavía. Pero fíjate Daniel, que de qué forma tan sencilla el propio Vicente define ese sendero, ese proceso que tú dices, Sí. y lo llama como sendero, es decir, dice que la reconstrucción de esa gran vasija que se ha roto, él lo define es sendero. Y es que realmente, si bien lo piensas, es así, ese sendero que estamos recorriendo de reconstrucción. Pero, ¿qué es el sendero en sí? ¿Es el equilibrio? Sí, quería agregar a este tema de la vasija que me estabas explicando, Daniel, que cada uno de esos fragmentos en los cuales esta vasija se ha esparcido, que es tan bella esta metáfora, contiene en sí mismo ese germen, se puede decir, o ese impulso de volver a conformar el universal. Por lo cual parece que ese fuego interno de la resolución, ¿no? que está en cada uno de esos fragmentos, en algún momento, cuando empieza todo este proceso de integración en el ser humano, la integración del cuerpo físico, emocional y mental, y todo este proceso de atención y de silencio, es como que va fluyendo naturalmente. Entonces esa percepción de la unidad, de la totalidad que hablaba Anita recién, se va dando en forma natural, porque ya está en nosotros, y de nosotros depende de que esa energía pueda fluir, como si fuera la energía de la vida misma que nos lleva hacia esa unidad en la totalidad. Y lo que pregunta José recién, ¿no?, sobre ese camino, es que es el camino de la evolución, y como depende de cada uno, y de cada uno, fíjense, si uno pudiera ver una visión de la totalidad, ¿no?, de lo que es la evolución, y vernos a nosotros como partes, ¿no?, que van conformando ese arquetipo universal al que estamos llamados a través de ese sendero tan largo que nos habla Juan, y ver a las diferentes partes
que forman la vida en este planeta, los distintos reinos también realizando su evolución, y que cada uno también está impregnado de esa energía de la divinidad, entonces podríamos ver esa unidad conjunta que nos lleva justamente en ese camino de retorno, como nos dice a veces Jesús, ¿no? A la casa del Padre. Bueno, Sí, decirle. Sí. Sí. Una acotación muy muy breve es otra analogía que me gusta mucho, que es como que somos todos gotas del mismo océano, ¿no? Que formamos parte del todo y a la vez somos una gota. Cuando hablábamos de sendero, es ese camino que cada uno debemos de ir transitando, lo que hablábamos de la escalera de Jacob, es cómo vamos en este continuo movimiento de la vida escalando y cómo hay que ir trabajando. Si hacemos ese silencio, ese recogimiento, vamos a ir adquiriendo esa conciencia, y con esa conciencia, con esa integración de esos tres vehículos de los cuales tenemos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo emocional, al unirlos, al alinearlos con nuestro ángel solar, vamos a ver que no estamos fragmentados, que formamos parte de esa unidad, que independiente de donde cada uno de nosotros esté, está haciendo su trabajo. Y era lo que también hablábamos, de la unidad, de la integración, del trabajo grupal, cada uno en su mundo, y esto nos lo enseña el Agni Yoga, vivir humildes, en silencio, atentos, haciendo esos escaloncitos en la vida. Claro, porque el capítulo se llama El problema de la separatividad. Entonces, como el jarrón se cayó y todos quedamos divididos en pedacitos, el pedacito, cada uno de nosotros percibe esa separatividad, esa soledad, ¿no? Dentro de uno, y aparentemente a través del camino espiritual o el sendero se llega en algún momento a percibir esa unidad de nuevo, ¿no? Hay que buscarlo. Sí, o sea, tú te refieres, Ariel, a que cada uno de nosotros, cada parte del trozo del jarrón, es como si conservara una memoria lejana de dónde ha salido. Claro. Es que lo que pasa es que para mí, desde mi forma de verlo, nunca dejamos de estar unidos, no es que vamos a buscar la unidad. Es como, por eso me gusta también la analogía del mar, o sea, el mar sigue siendo, el océano sigue siendo océano, no importa que yo sea una gota y me crea estar separada, sigue siendo, o sea, no es que yo lo tengo que buscar, es que tengo que dejar de engañarme de que soy una cosa distinta, o sea, aportar sí la singularidad, pero dentro de algo que ya está, o sea, y eso es Agni Yoga, ¿no? Es percibir lo que ya es, no algo que uno tiene que ir a buscar, no sé. Os confieso, sabéis una cosa que me maravilla y al mismo tiempo me asusta, y es que siendo el concepto de la divinidad siendo absolutamente incognoscible y siendo nosotros parte de ella, como partes iguales, fragmentos de ella, a la vez somos incognoscibles. Es decir, que me asusta la profundidad de cada uno de nosotros. Y a veces el Agni Yoga es como pudiera ser como ese aldabonazo a la puerta de lo desconocido. Es fantástico, ¿eh? Después habla de los intermediarios, ¿no? Entre el hombre y Dios, sí. que vienen a ser las religiones o las corrientes espirituales que te explican, o ellos se ponen a explicarte cómo tenés que llegar a Dios, ¿no? Y aparentemente como que esas explicaciones o esas señalizaciones, indicaciones por dónde hay que ir para volver a encontrarse con Dios, no sirven. Es decir, aparentemente hay que encontrar solo ese camino, y en el camino directo, la percepción directa en el interior de uno, ¿no? A través del corazón. Tal cual, Daniel, tal cual. Y yo quería acotar que a lo mejor uno podría empezar a observar en uno mismo, ¿no? Y en los grupos en sí mismo, estas cuestiones de la personalidad que quizás nos impiden acceder o ver claramente la unidad, ¿no? Y que tienen que ver con la competitividad, que tienen que ver con esto de cerrarse en uno mismo, ¿no? Y que no nos permiten percibir esa unidad que ya está, que existe, ¿no?
Josefina había hablado al principio de que los que se creen que te detentan la verdad y el otro no, entonces ahí se arman las guerras, ¿no? Que son los caminos, todos nosotros podemos caer en eso de creer que como vemos la realidad de la cosa es la única manera de verlo, ¿no? Y debe haber muchas. Claro. Hay un tema también que subyace en la profundidad de todo esto y Vicente lo describe así como el sentido, él le habla, dice, el problema infinito de la soledad humana. Y es verdad, es que estamos en una permanente soledad, porque a cualquier paso que das siempre le sucede una revelación mayor y por lo tanto una soledad mayor. Sí, porque en realidad cada uno tiene que resolver por sí mismo, entonces esta sensación de soledad, este sentimiento, ¿no?, de soledad, yo creo, por lo menos a mí me pasa, es que hay que empezar a disfrutarlo, ¿no? Y que estando en esos estados de soledad son los que nos permiten estar conscientes de cómo va siendo nuestro proceso, de mirar que esa separatividad no está afuera, que está dentro de nosotros, que con los miedos, con las angustias, con los temores, con todo esto que le ponemos, esto es mío, esto es tuyo, la vamos creando. Y entonces en esa reflexión, en ese silencio, es donde vamos dándonos cuenta de que somos parte de un todo y de que ya no es esta religión, no es este país, no es este color, no es este libro, no es este personaje el que me está diciendo, sino que vamos a comprender que dentro está la verdad y que para llegar a encontrar esa verdad necesitamos estar en ese recogimiento, en esa soledad, y que no implica estar aislados del mundo, por el contrario, es estar también observando callada y silenciosamente ese mundo para que esa respuesta pueda ser verdadera. Otro tema que también toca Vicente, que es muy interesante, es el tema de la radiación, ¿no? O sea, a veces el contacto, cuando uno está así muy en soledad, el mejor contacto con el resto, con los seres queridos que nos rodean y todo eso, es a través de la radiación del corazón, porque hay temas con los que no podemos hablar con cualquiera, ¿no? De algunos temas que son muy íntimos, muy del proceso que estamos haciendo como alma, ¿no? Pero la radiación sí hace que esa energía llegue y unifique también, ¿no? Yo quería dejar ahí encima de la mesa, por si queréis interesante que hablemos, es sobre lo que Vicente comenta, que antes ya, Daniel, tú has medio esbozado algo sobre los intermediarios que Vicente esboza, intermediarios entre la totalidad y el fragmento. Esa frase que a veces solemos decir, yo no necesito que nadie medie entre mi padre y yo, entre la totalidad y yo, que soy el fragmento. Vuelvo a insistir que tengo la sensación de que el Agni Yoga comienza a definir esa situación de una forma bastante clara. Sí, es así. De hecho, sabemos que, y si observamos, a medida que aparecen intermediarios, o en el momento en que empezamos a observar los intermediarios, también eso, o sea, es una gran expresión de la separatividad, ¿no? Porque, bueno, yo soy de tal raza y vos de tal otra, y yo soy de tal religión y vos de tal otra, y el tener conciencia de que somos uno, seamos de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier edad o de cualquier parte del mundo, es Agni Yoga. Eso es Agni Yoga, y es esta percepción de la unidad, ¿no?, de todos. Marcela, sí, aquí estoy. Bueno, quería relacionar un poquito este tema de la soledad individual con este tema, ¿no?, del conocimiento, la percepción de la verdad,
porque a veces uno habla de la soledad individual y parece como algo pesado, algo difícil de sobrellevar, o cómo será, en qué contexto se da. Y creo que esa soledad individual surge propiamente dicha a través de la integración que vamos realizando de los cuerpos, a través del silencio, a través de la atención profunda, y cómo se va despertando a medida que va surgiendo el servicio a realizar, y también esa expresión, ¿no?, del chakra cardíaco a través del amor. Por lo cual, esos estadios de soledad individual creo que son estadios sumamente dinámicos, que nos permite, si entramos en un profundo silencio de la mente, el conocer la verdad, al menos las que seamos capaces de percibir intuitivamente muchas veces, a veces telepáticamente. Entonces, esa percepción intuitiva de la verdad no requiere intermediarios, porque depende de ese movimiento interno que cada uno va realizando. Y la percepción de esas pequeñas verdades internas van surgiendo en nuestro ser, o en el ser de cada uno, por supuesto, de todos estos amigos que participamos, de forma de una certeza intuitiva. Es decir, vamos participando de esa verdad universal a medida que vamos generando dentro nuestro un profundo silencio, donde la mente se vuelve clara, transparente, y está totalmente aquietada. Y el corazón va comprendiendo todos estos procesos internos que se van revelando internamente, que esa soledad individual no se trata de una soledad, creo yo, psicológica, sino más bien todo un proceso interno y dinámico que se va dando dentro del ser humano a través de la resolución espiritual, por lo cual es una aventura a la cual todos estamos llamados. Bueno, de nosotros depende, ¿no?, claro, responder a ese llamado interno. Todavía pudiera ser, Marcela, que en la medida que a lo largo de nuestra reconstrucción de la vasija, por llamarlo así, sí, estamos integrados en una religión, en una doctrina, en una filosofía que es compartida por muchos, quizá la soledad no sea tanta, pero en el Agni Yoga precisamente surge esa soledad extraña donde te das cuenta que todo se ha venido abajo, que te tienes que desnudar, que te tienes que desvestir absolutamente de todo lo que te apoyaba hasta ese momento. Es cuando sobreviene una extraña soledad, pero a la vez magnífica. Es como dice incluso Vicente, ha dicho en conferencias, en algunos escritos, es el momento en que uno se lanza al vacío, es el momento en que uno se desapega de todo. Respecto de los intermediarios, por ejemplo, las religiones son los intermediarios entre el hombre y Dios, y ellos te dicen cómo tenés que llegar a Dios, ¿no? Y te llenan de ciertos dogmas, prácticas, ideales que tenés que creer. Pero muchos de esos libros sagrados en los cuales se basan las religiones tienen miles de años. Y las religiones han surgido porque ha aparecido un avatar desde Shambhala explicando cómo es la cosa, cómo hay que volver a unirse con Dios. Y se ha explicado de distintas maneras. Después las religiones, bueno, le agregan letra, le agregan cuestiones que no son esenciales, pero digamos, los grandes mensajeros de Shambhala de todas las épocas siempre han explicado lo mismo con distintas palabras para las distintas regiones donde se presentaban. Y hoy día ese volver a la casa del Padre o volver a Dios, volver a Shambhala, sigue siendo igual, ¿no? Y lo que nos está planteando Vicente con el Agni Yoga es que en la atención, en la serena expectación y en el silencio y en la soledad que se produce, ahí llega el contacto vía intuitiva, ¿no? De cómo religarnos, cómo volver a unirnos a Dios. Así que es un desafío interesante de esta época, ¿no? El desnudarnos a veces de los intermediarios que nos prometen y caminar hacia allá sin muletas, digamos. Sí, diría yo también que cada uno de nosotros viene en una religión y ahí vinimos, aprendimos. La religión no se deja, la trascendemos.
Entonces, ¿qué pasa? Ya empezamos una época, una etapa en la que vamos derrumbando todas esas estructuras, vamos siendo más conscientes de una verdad, vamos mirando más hacia adentro que hacia afuera, y ahí es donde llegan esos espacios, esos momentos de recogimiento, donde llega la intuición, donde te das cuenta cuál es el sendero, pero no te lo tienen que indicar, está dentro y sabemos muy dentro cuál es, que hay veces no lo oyamos, porque por los mismos temores, por las mismas angustias. Entonces todas esas son también estructuras a derrumbar para ir siguiendo ese sendero, ese camino y encontrarnos. Y cada una de estas partes de esta vasijita lo estamos haciendo porque donde estemos, donde pertenezcamos, somos parte fundamental de esa vasija, de ese todo. Cada uno tiene un trabajo a realizar y es cada uno el que va aportando a esa unidad. Muy claro lo que decís, Maggie. Es así. De alguna, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Y de alguna manera esta integración viene, como bien decían, no es que esté mal las religiones, a lo mejor las religiones han sido muy útiles en otras épocas. Sin duda. Han servido muchísimo, nuestra formación viene mucho cada cual desde su religión y el contacto con muchas cosas, el mundo espiritual, ¿no? Pero ya estamos grandecitos como humanidad y ya no necesitamos la escuela, sino que este contacto con el conocimiento interno, ¿no? Esta es la idea. Pero fíjate, Ana, que aquí Vicente en este capítulo se muestra verdaderamente valiente. Yo casi diría que hasta krishnamurtiano, porque sí, es verdad, en un momento del capítulo él dice: aun los esoteristas están pecando sutilmente del mismo mal, es decir, constituirse en intermediarios. Claro, no reemplacemos la religión por el esoterismo. Correcto, no hagamos del esoterismo una nueva religión. Es bien cierto. El tema es poder tener y generar, irradiar esto de las herramientas para que todos, cada uno, podamos descubrirnos, ¿no? Descubrir la vasija dentro del corazón de cada uno. Interesante esta analogía porque la vasija es lo que tiene la posibilidad de llenarse, ¿no? Juanito tal vez hacía alusión a Krishnamurti. Krishnamurti nos dice que las propias opiniones y juicios de valor todos son limitados, por eso no hay que aferrarse a ellos. Entonces lo que debemos hacer es tratar de perseguir esa verdad, pero comprendida desde el corazón, abriéndolo a su única energía en el aquí y en el ahora, que sin rezagos del pasado, sin tecnicismos, sin esfuerzos. ¿Y cuál es esa energía del corazón? La intuición. Que el corazón ilumine la mente para que vaya separatividad bajo un ideal común que es la fraternidad. A través del corazón es posible contactar la verdad, que está más allá de la mente, ¿no? Y Vicente dice acá sobre el final del capítulo, dice: de ahí que si el individuo descubre la verdad en su interior, deja automáticamente de prestar atención a los libros sagrados y a las palabras de aquellos que se dicen sus intérpretes. Es decir, que es posible el contacto con la verdad, ¿no? Y tal vez Krishnamurti y Vicente han hecho ese contacto y ellos lo explican a su manera, ¿no? Y nos alertan de que a veces hay que dejar los condicionamientos religiosos y filosóficos y tratar de aventurarse en el corazón para tratar de contactar directamente la verdad, ¿no? Es lo que se plantea. Claro, pues se dice que la sabiduría está en el corazón. Entonces, más que la interpretación de las verdades no esotéricas, por decir así, es más adecuado o es la tónica actual, es justamente la vivencia espiritual, porque los libros son algo perecedero, ¿no? En cambio, la sabiduría del corazón surge como
como todas han dicho recién, a través de ese silencio de la mente, y ahí vemos todo este tema que veníamos conversando hace mucho y acá también en esta reunión, la importancia, ¿no?, de la integración espiritual y de darle a la mente el valor que tiene, sencillamente a través de que nos permite esa decodificación, ¿no?, de esa sabiduría que hay en el corazón. Tiene un valor relativo, pero lo tiene. Y centrar nuestra atención, como han dicho ustedes, a través de la percepción del corazón, de esa comprensión interna, y parece que a través de esa vivencia espiritual, a través de esa comprensión del corazón, surge el famoso lenguaje de la nueva era, ¿no?, que permite explicar en forma sencilla las verdades eternas, es decir, que lo puede comprender una persona común, esta vivencia espiritual la puede comprender un sabio, porque hay como una sintonía común, que es la que surge de la unidad y del corazón. Entonces eso se expande como ondas, ¿no?, y llega hacia las personas que están escuchando, porque es, creo, una expresión justamente, ¿no?, que surge del corazón. Entonces, bueno, creo que esto es un movimiento muy interesante que se nos está presentando, el centrar nuestra atención en el corazón a través, ¿no?, del Agni Yoga, que son este grupo de Agni Yoga. Hay una imagen que me surgió el otro día y que publiqué por ahí, no sé si la han visto, pero y es que somos todos, sea individualmente, sea grupalmente, sea como sociedad, somos como una moneda, ¿no?, que tiene dos caras. La una está opuesta a la otra, y la una dice blanco y la otra dice negro. Y sería como la cara y seca o el yin y el yang. La moneda es la misma, pero no nos damos mucha cuenta, ¿no? En la medida que vamos tomando conciencia y en que, digamos, nos damos cuenta de que la forma de enfocar las cosas es el amor, ¿no? La moneda empieza a engordar en el centro, ¿no? Que empieza a engordar, dices, Ana. A engordar, sí. Anda. A ensancharse. Ensancharse, Y en el punto central, para, digamos, en el futuro convertirse en una esfera. Deja de haber esta cosa de una visión y la opuesta a la otra, que es toda la integración de todas las visiones, ¿no? Y eso para mí es un concepto de verdad, ¿no? Entonces, según estás comentando tú ahora, separatividad es a lo que llegamos después de hacer un proceso de desarrollar el cuerpo mental, ¿no? Digamos, la mente racional. Entonces, cuanto más especialización y qué sé yo, que está muy bueno, es como que se va generando esta ilusión de separatividad. Y terminamos así en la moneda. Y bueno, la unidad, claro. Claro, que es la unidad que no nos damos cuenta, ¿no? Pero en la medida que vamos recomponiendo la vasija y recomponiendo el rompecabezas, dándonos cuenta de que el otro también puede tener razón, que todos tienen razón desde su punto de vista, y podemos ver desde un punto de vista más abarcante, entonces es que vamos recuperando esa vasija. ¿En qué medida debemos de considerar y darle importancia a la real, a lo que es la humanidad, el valor de la humanidad y no el valor de los métodos? ¿O con el Agni Yoga se caen los métodos? Yo diría, Juan, que todos formamos parte de esa unidad y que cada uno de nosotros es una ficha importante en ese rompecabezas. Todos tenemos algo que aportar y por eso es tan importante que estemos unidos desde la conciencia, que haya integración primero de nuestros cuerpos y ahí tener conciencia de la unidad, porque formamos un todo y una partecita de ese rompecabezas que llegue a faltar no haría posible que se hiciera esta evolución completa y la del logos planetario y la del logos solar. Es una cadena, es una evolución, es un continuo movimiento. Imagínate cómo sería si sucediera algo así como que
vamos a tocar un tema, pero así idealmente, no referido a ninguna situación particular, ¿no? Y es que si los partidos políticos, en lugar de estar uno contra el otro, estaría uno aportando ideas como acá nosotros, ¿no? Cada cual desde su punto de vista, para que el otro pueda tomarlas y generar algo mejor, ¿no? Pueda perfeccionar sus técnicas, ¿no? Entonces ahí estaríamos. Sí, quizá, Ana, es que los partidos políticos, sea el país que sea, son fragmentos de la gran vasija política del gran político cósmico, digo yo. ¿No? Sí, porque la metáfora de la vasija también puede ser que Dios, el logos planetario, en este caso de la Tierra, se manifiesta y se multiplica en miles, millones de seres, ¿no? Sí. Algunos seres del reino mineral, del vegetal, del animal y del humano. Y recién en la etapa humana es cuando la potencialidad divina puede eclosionar, sin condicionamientos de religiones, de filosofía, de partido político, puede eclosionar y captar la verdad por sí mismo, ¿no? Y ahí Dios le da toda la potencialidad. La potencialidad divina se hace presente en ese ser humano y se convierte en superhumano, ¿no? Cuando ya las desplegó. Entonces es como que ahí se logra la unidad de todos los entes que lograron ese nivel y cada vez llegan más y más. Y bueno, lo que va a ocurrir ahí en el final, no sé, hablan de la gloria de Dios, ¿no? Que se manifestó, se limitó y después volvió de nuevo y logra desarrollar las potencialidades, percibir las cualidades de la unidad, y en ese ocurrirá algo, no sé qué será, ¿no? Pero hay que hacerlo, es decir, la humanidad está destinada a hacerlo, y en ese proceso de desarrollar las cualidades divinas, los bienes inmortales, se van solucionando los problemas que los seres humanos hemos creado por doquier en la humanidad y se están viendo. Sí, es así. Por eso la conclusión a que uno llega con estas líneas de pensamiento es que estamos acá cada uno, y como grupo, y como humanidad, haciendo una experiencia, o sea, digamos, completando una aventura. Así que vinimos a jugar, así que hagámoslo con responsabilidad, pero con mucha alegría, ¿no? Integrarnos, ser conscientes de ese ángel solar dentro nuestro, entrar en silencio y no sentirnos separados, sino por el contrario, parte de este todo. Bueno, muchachos, pues el Tempus Fugit y esta conversación, pues que nos gustaría que durara muchísimo más. Hay tema para poder hacerlo, pero bueno, hemos llegado ya a un minuto en que tenemos que despedirnos. Vicente Beltrán Aglada termina este capítulo muy valiente también, insisto, casi krishnamurtiano. Y dice así, no hay hombres santos que pierdan tiempo en descifrar el lenguaje simbólico. Añade, y aquí sí que viene una enorme y profunda carga de Agni Yoga, dice, ellos se han convertido en la propia escritura y en el verbo de la revelación. Naturalmente, esto me lleva a pensar que este planteamiento induce indudablemente a la libertad. A una libertad que nos permite interpretar de uno mismo lo que es uno mismo. Volvemos siempre a ese sentimiento, a ese sentido interno de la soledad que debe de ser interpretada. Muchachos, nos despedimos hasta la próxima. Claro que sí, vamos con el capítulo 3, ¿verdad? Sí, precisamente hablaremos de la unidad. Hoy hemos hablado de separatividad, en el próximo de la unidad. Muy lindo. Un abrazo para todos y lindas estas conversaciones para reflexionar en grupo. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación y bueno, estos videos que se están realizando ayudan, ¿no? a que esa unidad sea una realidad, y muchas gracias por habernos invitado. Bueno, pues amigos, Maggie, Josefina, ¿estáis por ahí? Sí, claro que sí, Hola, Juan. venga. Una gratitud muy inmensa a todos y
seguimos estudiando y seguimos vivenciando el Agni Yoga dentro de cada uno, dentro de nuestro corazón. Muy bien. Maggie y Josefina, deciros que hoy ha tenido más peso en la mesa el mate, y el próximo día os invito ¿Qué quieren decir? Sí, Y que somos más. os invito a que las amigas colombianas pongáis el cafecito, cafelín, ¿vale? Bien, Juan, vos también tenés mate. Bueno, venga, me apunto. Yo me apunto siempre al mate y al café, a lo que sea. Yo me apunto a todo. Ya lo van a tener también. Sí. Vamos a mandar un mate a Colombia en algún momento. Qué bien. Daniel, Marcela, un lujo tenerlos. Muchas gracias por Sí. compartir con nosotros. Un abrazo a todos. A ustedes, a todos. Un abrazo. Un placer.